Entonces, recording in progress. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar, chicos, estos temas de ciencia y nos acercamos a timing, con lo cual vamos a ver ahí libros bastante profundos que él tiene sobre los temas de investigación teosófica, investigación ocultista. Y ya casi llegamos, pero no hemos llegado todavía. Vamos a ver algunas cosas que merece la pena que nos acerquemos a ellas para seguir en uno de los tres pilares importantes de la teosofía, que es el estudio comparado de la ciencia. Bueno, como siempre, pues invocamos a las jerarquías superiores a que nos den un poco de intuición o mucha intuición para que podamos tratar de comprender las profundas verdades que vamos a ver juntos. Y ahora entonces, si les parece, continuamos. Nos habíamos quedado la vez pasada en todo esto que ya habíamos visto, aquí nos quedamos, y entramos ahora a la ciencia de los secretos de la naturaleza. Dentro de esa ciencia, la ciencia oculta, y este es prácticamente donde nos habíamos quedado. Las claves ocultas resguardadas en símbolos que permiten a los buscadores develar misterios a través de aplicar sus códigos secretos. Los códigos secretos son para abrir estos misterios y los buscadores, en función del desarrollo que tienen, se les van dando las opciones para que puedan abrirse. Vamos a ver ahora entonces lo que es la metafísica esotérica, la imaginación, el sonido y las sincronicidades. Imaginación, sonido y sincronicidades a la luz de la ciencia y teosofía. Vamos a empezar con la imaginación y hablar un poco de Porfirio. Ya se acuerdan que Porfirio es un personaje muy importante en la historia de todo el neoplatonismo. Son solamente un slide, vamos a ver con detalle lo que dice Porfirio. El fin de la filosofía, para él, es la moralidad, no tanto el conocimiento, sino llevar una vida moralmente estable. Dice uno de sus biógrafos, podemos casi decir la santidad. La filosofía sirve para entender la profundidad de cada ser humano y llevarlo a la santidad, para llevarlo a la curación de las flaquezas humanas, para comunicar al hombre una vida más pura y vigorosa. El mero saber, por verdadero que sea, no es suficiente por sí mismo. El saber tiene por objeto el poder y ser capaces de vivir en armonía con el nous, la razón, traduce el biógrafo. No obstante, como quiera que nosotros interpretemos la palabra nom, no en el sentido de razón, sino en el de mente, manas, o el divino ego eterno del hombre, traduciríamos la idea esotéricamente diciendo: el saber o conocimiento oculto o secreto tiene por objeto la vida terrestre en armonía con el nous, con nuestro Padre eterno, ego que se reencarna, lo cual se ajustaría mejor a la definición de Porfirio, como se ajusta más a la filosofía esotérica. Esto viene en De Abstinencia, en el capítulo 1, página 29. De todos los neoplatónicos, y aquí nos pasamos ya a lo que comenta HPB en relación a Porfirio, de todos los neoplatónicos, Porfirio es el que más se acercó a la verdadera teosofía, tal como ahora la enseña la Escuela Secreta Oriental. Esto se demuestra todos nuestros modernos críticos y escritores que se han ocupado de la Escuela de Alejandría, porque Porfirio sostenía que el alma debería estar todo lo posible libre de los lazos de la materia, estar dispuesta a separarse toda entera del cuerpo. Y esto viene en Ad Marcellam, en la página 34. Y la tercera idea recomienda la práctica de la abstinencia, diciendo que nos asemejaríamos más a los dioses si pudiésemos abstenernos de prácticamente todo, entre ellos de los alimentos completos, obviamente los cárnicos, pero incluso también de los vegetales, lo mismo que de los animales. Acepta de mal talante la teurgia, como muchos otros ocultistas, y el encantamiento místico, puesto que son impotentes para purificar el principio noético, o sea, manásico, del alma. La teurgia puede solamente purificar la parte inferior o psíquica y hacerla capaz de percibir seres inferiores, tales como espíritus, ángeles y dioses. Y esto viene en San Agustín de Caviate Dei, el capítulo 10, la página 9. Exactamente lo mismo que enseña la teosofía. No profanéis la divinidad, añade, con las varias imaginaciones de los hombres. No injuréis lo que por siempre es bendito. Budimanas. Pues de lo contrario os cegaréis para la percepción de las verdades más importantes y más vitales. Otra vez en Ad Marcellam 18. Si queremos liberarnos de los ataques de los malos espíritus, dice ya como un colofón, hemos de mantenernos libres de aquellas cosas sobre las cuales tienen poder. Todo esto está lleno de claves, incluida la última frase.
Aquí nos está diciendo que en los espíritus vulgares, los malos espíritus, hay cosas sobre las cuales tienen poder. Si queremos liberarnos de esas influencias o ataques, simplemente tenemos que saber cuáles son las cosas sobre las cuales tienen poder estos espíritus y mantenernos alejados de ellas. Todo esto entonces es, de alguna manera comprimida, todo un tratado de ciencia oculta desde el punto de vista de la imaginación y a través de uno de los grandes teósofos de la antigüedad, Porfirio. Vamos ahora con HPV. Y ahora entramos con el sonido, que es el sonido y poderoso agente de la magia. Y la primera de las llaves para abrir la puerta de comunicación entre los mortales y los inmortales. Y aquí podemos detenernos un buen rato. Bueno, Doctrina Secreta tomó 1, página 502 de la versión electrónica. El sonido es el más eficaz y poderoso agente mágico y la primera de las llaves para abrir la puerta de comunicación entre mortales y los inmortales. Bueno, esta idea ya quedó clara a qué se está refiriendo HPV. Por otra parte, cada letra de ese sonido, cada letra, tiene su significado oculto. Sobre todo si hablamos del sánscrito que tiene 52 letras y su razón de ser. Es decir, cada letra tiene su significado oculto y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente, es una cadena. Y la combinación de estos produce con mucha frecuencia los más mágicos efectos, es decir, lo que ya habíamos visto en esta parte de aquí. En la metafísica esotérica, en esta parte hay claves ocultas, hay combinaciones que se hacen a través del sonido, a través de las letras, a través de los fonemas y morfemas de cada una de las lenguas que existen, y a través de la combinación de estos morfemas y fonemas es que se abren o no se abren ciertas puertas. No es solamente la pronunciación de los fonemas, hay más características asociadas a esto que vamos a analizar más adelante. En otras palabras, si la ciencia es la capacidad que tiene un ser humano de develar las verdades para incorporarlas a su acervo, y nosotros sabemos que si conocemos las claves para que se abran estas puertas y tenemos el desarrollo suficiente para que se nos autorice a abrirlas, automáticamente entonces la mejor ciencia para develar los secretos de la naturaleza es el desarrollo interior y de lo mucho que habla obviamente la teosofía a este respecto. Entonces, la combinación de estos produce de los fonemas y morfemas con mucha frecuencia los más mágicos efectos si se dicen apropiadamente y si se está vibrando en la tonalidad en la que estas puertas puedan ser abiertas. Las vocales sobre todo contienen las potencias más ocultas y formidables. La Doctrina Secreta otra vez, el tomo 1 en la página 121. Seguimos con los sonidos. Los sonidos además tienen la facultad de producir atracción o repulsión. Y lo hacen cuando el sonido está magnetizado. Es decir, aquí estamos asociando al sonido, en la parte más alta de la estructura, con una de las leyes que también es muy alta, aunque menos alta que el propio sonido. Entonces, cuando el sonido toca al magnetismo, tenemos estas dos propiedades, atracción y repulsión. El magnetismo es un fenómeno físico, estamos hablando ya del tercer nivel, por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales que también forman parte de la diversidad. Por eso es que está en un tercer nivel. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetia. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. En el plano físico, el magnetismo se origina por el movimiento de la carga eléctrica básica, es decir, por los electrones. El secreto del magnetismo está asociado a los electrones, que como sabemos son las partículas subatómicas que giran alrededor del núcleo. El spin de las partículas solo puede ser un múltiplo entero o semientero de la constante de Planck. Las partículas con spin entero van de 0, 2, 4, se llaman bosones. Y las que tienen un spin semientero, es decir, un quebrado del propio entero, se llaman fermiones. Estos dos tipos se distinguen claramente por su comportamiento colectivo. Entonces, por un lado tenemos a los electrones y después de los electrones tenemos una subdivisión entre lo que son los fermiones y los bosones. Y la diferencia es que en la constante de Planck las partículas con spin tienen números enteros o números quebrados. Si tienen números quebrados son fermiones, si tienen números enteros son bosones. Todo es lo que la ciencia de alguna manera va develando acerca del magnetismo. Si regresamos a la parte más superficial, el magnetismo es una fuerza que permite que los objetos en el plano de manifestación presenten atracción o repulsión.
bajamos más, encontramos atómica responsable y es el electrón. Y si rastreamos todavía más, encontramos que hay una constante de Planck, en donde dividimos entonces algunas partículas subatómicas en bosones y fermiones, que ya fue explicado aquí. Ahora vamos con los niveles de vibración. Esto es solamente atracción y repulsión, pero ahora vamos a la vibración. Una vibración es la propagación de ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo, es decir, está más o menos permanente, aunque no siempre es permanente. Una frecuencia es la cantidad de veces que oscila, sube y baja una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios, o sea, en hertz. Las frecuencias vibratorias altas están relacionadas con emociones, sentimientos y pensamientos más positivos, es decir, son ultrafrecuencias. El amor, la alegría, la libertad, la compasión, todas ellas tienen una frecuencia muy alta y por lo tanto sutil. Si te sientes bien, es que estás vibrando en una frecuencia alta. Si te sientes mal, es que estás en una frecuencia baja. Cuando la energía con conciencia llega a la materia y la materia es densa, no puede hacerla vibrar de manera sutil, porque la enorme densidad de la materia ocasiona que la frecuencia sea baja. Pero cuando la materia sobre la cual está sembrada esta frecuencia o esta energía con conciencia es menos densa, entonces es más fácil, hablando de la densidad de la materia, el que la vibración pueda ser más sutil. Aquí tenemos ejemplos de frecuencias. Vamos a empezar con las del cerebro. Tenemos las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Y estas son las frecuencias que hay por segundo, que ya vimos aquí la definición. Entonces las ondas delta, que son las más lentas, van de casi 0.2 a 4 hercios, es decir, 4 ciclos por segundo. Esta es la delta, vean, está aquí. Son ondas entonces difusas, desarregladas, normalmente asociadas a los cerebros muy jóvenes, cuando recién un bebé acaba de nacer, o a los cerebros que tienen algún daño. Es una enorme lentificación de la frecuencia de las ondas cerebrales. Las ondas teta que siguen son entre 4 y 8 ciclos por segundo, son estas de acá, ya son registros mucho más definidos. Después tenemos las ondas alfa, que son ondas de conciencia con los ojos cerrados de 8 a 12, que son típicas, sobre todo cuando se hace meditación. Las ondas beta, que es lo mismo, pero con los ojos abiertos, estas son las ondas vigílicas. Y las ondas de gran velocidad, por lo menos las que más conocemos del cerebro, van de 30 a 90 y son ondas gamma, que aquí no están referenciadas, pero serían como las ondas beta, pero con mucha mayor rapidez. Esto es desde el punto de vista de la actividad eléctrica del cerebro. Ahora, la actividad eléctrica del corazón tiene una cosa similar, solo que ahí la frecuencia pues, tiene mucho que ver con la cantidad de masa que se mueve. Por lo tanto, la contracción ventricular obviamente que genera mucho más carga, mucho más electricidad, por ser más fuerte el latido cardíaco de la expulsión de los ventrículos. Luego la recarga de las aurículas tiene también su propia onda, y luego la relajación de las aurículas para que de los ventrículos pueda pasar la sangre a los ventrículos antes de lo que es el latido cardíaco con los 4 ruidos, está más o menos descrito acá. Entonces tenemos varios segmentos, el PQ, luego el de mayor fuerza que es el QRS, y después tenemos el segmento QT. Y aquí cuando hay un infarto, pues esto se altera. Se altera el segmento PQ, puede estar incluso invertido, o se altera el segmento T, etc. Pero esta es la clásica onda que registramos cuando hacemos un electrocardiograma. ¿Y qué es lo que estamos registrando? Pues la actividad, obviamente, de los electrolitos cuando entran y salen, y puede producir potenciales de acción que a su vez mueven los músculos, y esto se hace de manera autónoma en el caso del cerebro, y en el caso semiautónomo, perdón, en el caso del corazón, y es semiautónomo en el caso del cerebro. Bueno, estos son los registros entonces que hacemos nosotros de la corriente eléctrica cerebral a través de los electrolitos y a través de un proceso como el que estamos nosotros comentando, de acuerdo a lo que la ciencia ha descubierto. Practicando Dharma, ahora nos pasamos a esta zona de la vibración. Dharma es una vibración. ¿Qué significa practicar Dharma? Es decir, entrar en esta vibración. ¿Es sutil o es densa? Pues es sutil. Literalmente traducido significa lo que sostiene todo. Es la enseñanza espiritual que nos mantiene o nos saca del sufrimiento. El budismo afirma que aunque en este momento nuestra mente está dominada por el engaño, es decir, vibraciones bajas, y la distorsión, en última instancia hay un aspecto de la mente que es por naturaleza puro y sin mancha, es decir, vibración sutil. Y que al cultivar esta pureza y examinar oscurecimientos mentales estamos alejados de experiencias sufrientes e insatisfactorias. Es decir, vibrar de manera sutil, de alguna manera nos evita el acercarnos a experiencias de sufrimiento e insatisfacción que necesariamente están en vibraciones más bajas. Buda enseñó la pureza potencial de la mente como un principio fundamental de su doctrina.
Y el ser humano es capaz de producir este tipo de pensamientos de vibraciones altas e incluso de mantenerse en dicho sistema de pensamientos con los cuales es mucho más común que podamos tener relaciones significativas y positivas con el entorno al que pertenecemos. La posibilidad de liberación y omnisciencia de la naturaleza de las tres joyas de refugio para poder siempre estar vibrando alto son Buda, Dharma y Sangha. Toda la enseñanza búdica, el Dharma con la enseñanza del bien y el Sangha, que es como la iglesia búdica, pues la organización a través de la cual están los monjes todo el tiempo generando buenas vibras. Vamos ahora a hablar de sincronicidades, que ahora es esta vibración que se extiende por el todo y que como se extiende por el todo, toca a otros cerebros o a otras almas, es decir, a otros seres humanos que se pueden encontrar más o menos en posibilidad de recibir esto. Y para eso vamos a hablar de un personaje muy famoso que se llama Anton Mesmer, que es este que está aquí, famoso médico que descubrió y aplicó prácticamente al hombre aquel fluido magnético que fue designado con el nombre de magnetismo animal. Mesmer, como gran ocultista, aunque se sabe poco de él y aunque fue calumniado mucho, y que sabía acerca del éter y sabía del quinto principio, del quinto elemento del éter que compenetra todo, describió como magnetismo animal a su propia técnica, que se llama también mesmerismo. Era miembro iniciado de la fraternidad de los Fraters Lucis, hermanos de la luz, y de Luxor, en Egipto, o de la rama egipcia de esta última. El Consejo de Luxor lo eligió con arreglo a las órdenes de la Gran Fraternidad para actuar en el siglo XVIII como un explorador usual enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir en la ciencia oculta a una pequeña parte de las naciones occidentales. Por eso estamos viendo entonces que estos grandes consejos ocultos nominaban a ciertas personas para instruir en Occidente a estas naciones respecto a lo que era el ocultismo y que este ocultismo pudiera guiar y orientar mejor a la ciencia. El famoso conde de Saint-Germain, que también es todo un personaje del cual ya hemos hablado antes, inspeccionó el desarrollo de los acontecimientos de este caso. Mesmer fundó la Orden de la Armonía Universal en 1783, en la que, según era de suponer, solo se enseñaba el magnetismo animal, pero en realidad se exponían otras muchas doctrinas como las hipocráticas o los de Asclepios, que muchos de los de Asclepios son todavía misteriosos, poco se sabe de ellos, pero lo que sí sabemos es que hacían curaciones milagrosas. Los templos de curación y muchas otras ciencias ocultas. Bueno, este es el señor del que estamos hablando, que puede ser muy calumniado, pero es un hombre muy interesante. Ahora vamos a ver sincronicidades. En la casa de su primo, el primo de Anton Mesmer, Joseph Mesmer, conoció a un niño prodigio, Mozart. Mozart llegó a la casa de Joseph Mesmer cuando era niño. El niño prodigio que se convirtió en un amigo de la familia de Anton Mesmer, más tarde recordó irreverentemente a Mesmer en la ópera Così fan tutte. Y es irreverentemente porque hay una parte satírica dentro de la propia ópera, pero más que satírica, lo que hace Mozart es compartir con los que van a escuchar esta ópera la idea de que había un sanador que no sanaba a través de principios convencionales, y aunque lo describa de manera satírica, en realidad está haciendo de alguna manera la publicidad importante para Mesmer, que más adelante veremos va a ser expulsado de Viena y va a tener un montón de complicaciones por el tipo de curación que aplicaba. Y entonces dentro de esta sincronicidad se tocan estas dos almas, el alma de Mesmer con el alma de Mozart, y alguna razón, algún efecto puede haber tenido esto. Così fan tutte es la tercera ópera de la famosa trilogía de Mozart, que empieza con Don Giovanni. Bueno, Don Giovanni es la segunda, y antes de esa tenemos otra más, no me acuerdo, pero está hablando de tres formatos de amor totalmente diferentes. La trilogía es una trilogía actual, digamos, para los amantes de la ópera. No estamos hablando de los grandes personajes y los grandes escritores operísticos, pero estamos hablando de esta trilogía, que en esta trilogía se habla de un Mozart que va poco a poco madurando. Pero vamos a entrar un poco en el detalle para poder llegar a Così fan tutte. Mesmer y su aristocrática esposa, porque Mesmer estaba casado con una mujer muy rica y era aristócrata, invitaron al niño a tocar en su propia sala. Una de sus óperas juveniles fue estrenada en su jardín de ellos. El médico amaba la música, él mismo tocaba la armónica de cristal. Bueno, en donde los Mesmer, Mozart conoció a Franziska Osterlin, una joven que vivía con ellos y que padecía una debilidad nerviosa. Era propensa a episodios de vómito, desmayo, ceguera, depresión y delirio. Todo eso le pasaba, era lo que en aquel entonces se llamaba una histeria. Quizá un tipo de epilepsia, no lo sabíamos. En esa época no había un tratamiento efectivo para tal condición, es decir, una enfermedad de ese calibre.
Pero a Mesmer se le ocurrió que si las corrientes de este fluido invisible en el cuerpo del paciente eran como los movimientos de fluido que se pensaba producía la fuerza magnética, podría usar imanes para controlarlos. Le puso 2 imanes en forma de herradura en sus pies y uno en forma de corazón en el pecho. Y Franz pronto mejoró y se casó con el hijastro de Mesmer. Unos años después, Mozart le escribió a su padre, y aquí es donde la idea de que normalmente la prensa dice que se burló Mozart de Mesmer a través de Così fan tutte, choca con esta evidencia histórica. Dice, unos años después Mozart escribió a su padre, estoy escribiendo esto, ¿en dónde crees? En el jardín de los Mesmer. Franz, ahora Frau von Porsche, o sea, la mujer esta que ya se había casado, por eso Frau, señora de Porsche, está aquí. No te la puedes imaginar, te lo juro, casi no la reconozco. Está tan grande, informida, tenía 3 hijos, 2 niñas y un joven caballero, todos creciendo muy fuertes y sanos. Es decir, lo que está reportando aquí Mozart a su padre es que se había curado a través de los tratamientos de Mesmer. En 1777, Mesmer aseguró que había curado la ceguera de la niña de la corte imperial austriaca llamada María Teresa Paradies. Este caso es muy interesante. Paradies era una pianista excepcional y se había quedado ciega, quien llegó a ser una de las más famosas pianistas, cantantes y compositoras de Europa. La Paradies es muy famosa de aquella época. Tocaba también el piano, que se llegó a decir que Mozart compuso un concierto específicamente para ella. Pero cuando Mesmer supuestamente le devolvió la vista a través de sus tratamientos, estos con los fluidos estos que tenían mucho que ver con el magnetismo, arruinó su capacidad para tocar, es decir, recuperó la vista, pero ya no podía tocar. Al final, la mujer volvió otra vez a la ceguera y volvió otra vez a ser una extraordinaria pianista. Bueno, peculiaridades de la realidad de los músicos. Così fan tutte es una obra compuesta por Mozart, con libreto de Lorenzo de Ponte, estrenada en Viena el 26 de enero de 1990. La ópera contiene una alusión a los métodos terapéuticos de Anton Mesmer, defensor de la teoría del magnetismo animal. Por eso es tan famosa esta famosa ópera, porque habla en una parte de la ópera de Così fan tutte. Incluso hay una que se puede bajar de YouTube, en donde es una versión moderna, en donde los personajes salen con ropas actuales y se habla un poco de del tratamiento que Mozart reporta dentro de esta ópera, que agrega obviamente a lo de Lorenzo da Ponte. Bueno, la idea de poner esto es un poco que vean ustedes la sincronicidad que hay entre las dos almas que se tocan y que empiezan las dos a influirse recíprocamente. En 1784, aquí viene lo que le pasó al pobre de Mozart. Un gran curador, había curado a mucha gente en Europa, sus métodos no eran habituales ni normales, ni además podían ser vistos en el plano físico, pero curaban. Y en 1784, Luis XVI, menos atraídos que María Antonieta por las prácticas mesmerianas, formó una comisión real con 4 miembros de la Facultad de Medicina y 5 de la Academia Real de Ciencias. Entre ellos, el químico Antoine Laurent de Lavoisier, que era muy famoso, el famoso Lavoisier, y el astrónomo Jean Sylvain Bailly, y el ministro plenipotenciario y científico gringo Benjamin Franklin, y un médico José Ignacio Guillotin. Este guillotina, que de hecho murió invento de la guillotina, pero que antes de morir guillotinado, pues era un ingeniero ingeniero médico muy prominente y muy conocido en la Francia de aquella época. Esta comisión, que tenía personajes muy sofisticados, realizó un conjunto de experimentos al efecto y concluyó que, sumado a la inexistencia de evidencias concretas sobre el magnetismo animal del cual hablaba Mesmer, los beneficios de la terapéutica estudiada residían en la imaginación y en la autosugestión de los pacientes. Ya desde aquel entonces se hablaba de que se curaba por sugestión y no por el fluido magnético que era el que colocaba Mesmer. Mesmer cierra su casa, huye de París y de Robespierre. Acuérdense que estamos hablando aquí de la Revolución Francesa y Robespierre era un perseguidor nato, el gran conspirador de la Revolución Francesa. En el año 1792, completamente arruinado y olvidado, tras un fugaz paso por Viena, se establece en Suiza, en un pequeño pueblo, en Frauenland. Para ganarse la vida, abre una consulta para pobres y fallece a los 80 años. Bueno, esta es la historia de Mesmer. Y he querido ponerla al detalle para que vean ustedes una persona que cura, a pesar de que no se vea cómo lo hace, cómo es tratada por la colectividad en general. Entonces, hay una sincronicidad superior en donde las almas más desarrolladas se tocan para influirse recíprocamente y positivamente, y lamentablemente también hay una sincronicidad inferior, donde los espíritus más vulgares también se tocan entre sí mismos para darle la torre normalmente a las personas que van abriendo brecha para que el conocimiento surja y la gente se pueda curar. Ahora vamos con sonidos sagrados. Nos pasamos después de la sincronicidad más sobre sonidos, y estos son pues obviamente los mantras, las oraciones, etc.
Mantra. Los mantras son versos tomados de las obras védicas, por lo menos originalmente descritos así son, y son usados como encantos y hechizos. Por mantras se entienden todas aquellas porciones de los Vedas que son distintas a los brahmanas o a su interpretación. Mantras, encantaciones en salmos son ciertas combinaciones de palabras rítmicamente dispuestas mediante las cuales se originan ciertas vibraciones que producen determinados efectos ocultos. Esotéricamente, los mantras son más bien invocaciones mágicas que oraciones religiosas. Como enseña la ciencia esotérica, cada sonido en el mundo físico despierta un sonido correspondiente en los reinos invisibles e incita a la acción de alguna fuerza u otra en el lado oculto de la naturaleza. Doctrina Secreta, tomo 3, página 451. El efecto entonces de un sonido bien direccionado, bien estructurado y que conserva las claves necesarias para abrir las puertas tiene una resonancia en los mundos ocultos. Es lo que está diciendo aquí HPV. Vamos ahora con ciencia, teosofía y lo transpersonal, ya que estamos hablando entonces de lo que pasa en las cosas que hacemos aquí en formato de invocación, una vez que estas invocaciones son tomadas a través de los mundos sutiles. Tenemos de este lado la sabiduría divina, la logia blanca, Mahatmas, HPV. Esto bajamos más, conocimiento teosófico. El método, estudio comparado de la teosofía, estudio comparado con qué, religión, ciencia y filosofía. Bajamos más, tenemos ciencia, religión y filosofía. De la filosofía se desprende la psicología, tenemos la psicología más concreta y luego la psicología transpersonal, y aquí tenemos un gran personaje dentro de la psicología transpersonal que es Ken Wilber. Entonces ya ubicamos a Wilber donde está, bajamos a sabiduría divina, logia blanca, HPV, conocimiento teosófico, religión, ciencia y filosofía en este nivel, que esto tiene varios niveles, luego la psicología desprendida de la filosofía, con muchas escuelas, entre ellas la transpersonal, y llegamos a Ken Wilber. Este es el señor Ken Wilber, y él de alguna manera es el motor más importante de la psicología transpersonal. Es una rama que considera que la psicología y la espiritualidad son dos aspectos complementarios del desarrollo humano, por lo que integra la práctica psicológica y los principios espirituales. En pocas palabras, eso es la psicología transpersonal. El objetivo principal de la psicología transpersonal es que los seres humanos trasciendan el sentido de sí mismos para lograr identificarse con una conciencia superior. El psicólogo estadounidense Ken Wilber, 1949, distingue 3 niveles en el desarrollo de esta conciencia. El nivel prepersonal es el momento de desarrollo en que los seres humanos aún no tienen conciencia de su mente, bebés pequeños que todavía no tienen una teoría de nivel personal, se alcanza conciencia de que es una persona, pues parecido a lo que Piaget pone en los niños entre 4 y 7 años. Y el nivel transpersonal, nivel que se alcanza por medio del desarrollo espiritual y que consiste en trascender la identificación con el cuerpo y la mente para alcanzar un nivel de conciencia superior. Bueno, una frase de William James que es muy estudiado por Wilber y muy citado por Wilber. Nuestra conciencia normal, cuando estamos despiertos, no es más que un tipo especial de conciencia, dice William James, separada por una finísima película de otras formas potenciales de conciencia. Es decir, vibramos en esta tonalidad de conciencia y estamos separados por una finísima capa de conciencias superiores e inferiores a la conciencia en la cual estamos vibrando, completamente distintas. Podemos pasarnos toda la vida sin sospechar siquiera la existencia de esas otras formas de conciencia, pero apliquemos el estímulo necesario y se manifestarán en toda su amplitud. ¿Cuál es el estímulo necesario? El desarrollo interior, el autoconocimiento. Bueno, vamos con más detalles de Wilber. Identificó Wilber el conjunto de principios que, bajo su opinión, rigen la evolución de la conciencia. Todo nivel de conciencia es al mismo tiempo un todo y una parte de un todo. Cada nivel de conciencia tiene 4 tendencias o impulsos según Wilber. Primero, conservar su individualidad, eso es el primer trozo de conciencia. Adaptarse a la totalidad de la cual forma parte, es decir, buscar aliarse, juntarse o tener una identidad del grupo al cual pertenece. Ascender a un nivel superior, lo que sería la trascendencia, y descender a un nivel inferior, lo que sería la disolución. Estas son las 4 funciones de acuerdo a Wilber. Los niveles de conciencia emergen en un proceso trascendente de ir más allá de donde se encontraban anteriormente. La evolución de la conciencia es un proceso jerarquizado de inclusión creciente, de las partículas a los átomos, las células, los organismos, las letras, las palabras, las frases, los párrafos, etc. En todo caso, se incluyen las letras para formar un párrafo y el párrafo es lo que a nosotros nos da un sentido o un significado y no las letras. Las letras escritas por separado. Igual un ser humano es un conjunto de células, pero no son las células las que nos dan la idea del ser humano, sino más bien la integración de todas ellas en un cuerpo.
Cada nivel de conciencia trasciende e incluye a sus predecesores, porque a pesar de que nosotros vemos el cuerpo, en realidad cada una de las células tiene su propio nivel de conciencia, que sumado e integrado nos da como totalidad a lo que es el ser humano o el párrafo. Los tejidos corporales incluyen a las células, pero trascendiendo sus funciones. Es decir, las células tienen una función conducente, fisiológicamente hablando, como células, pero también tienen una función trascendente. Y la trascendencia del tejido es tener de alguna manera a algo que gobierna todo el tejido y que además se somete a lo que sería ya el cuerpo. Bueno, muy a grosso modo aquí está hablando entonces de eso que también nos habla la teosofía. Las frases contienen palabras, pero no viceversa. El estancamiento es un estado de conciencia, cierra la puerta a los estados superiores, pero sigue funcionando sin ellos. Los átomos pueden existir sin las moléculas, pero las moléculas no pueden existir sin los átomos. Ojo, aquí empieza a dar ya algunas claves. Entonces, las frases contienen palabras, pero no viceversa. Es decir, las palabras no contienen frases, son las frases las que contienen las palabras. El cuerpo es el que contiene las células. Bueno, el estancamiento de un estado de conciencia cierra la puerta a estados superiores, pero sigue funcionando sin ellos. Los átomos pueden existir sin las moléculas, es decir, siguen siendo átomos, pero las moléculas no pueden existir sin los átomos. Esta forma superior requiere necesariamente a las formas inferiores en un proceso trascendente. La evolución produce más profundidad y menos amplitud. Existen menos organismos que células, menos células que moléculas, menos moléculas que átomos, etc. La evolución se autosupera en dirección hacia una complejidad, profundidad creciente, una diferenciación, integración creciente y una organización, estructuración creciente. Vamos a ver esto con calma. La evolución, que es de lo que hablamos mucho en teosofía, se autosupera en dirección hacia una complejidad. Toda evolución que el escaño precedente y es más profunda. Si no fuera la evolución más profunda y compleja, estaríamos hablando de un arco descendente. Para que esto sea verdaderamente evolutivo, requerimos pasar de menor complejidad a mayor complejidad y de menor profundidad a mayor profundidad. De una diferenciación e integración creciente, es decir, una mayor diferenciación y mayor integración y una mayor organización y una mayor estructuración. Esa es la evolución, cada vez somos más estructurados, mejor organizados, más profundos y más complejos. Para la construcción de su modelo de conciencia, Wilber revisó una vasta literatura. Para describir los primeros estados de conciencia, recurrió a numerosos personajes, incluyendo figuras relevantes del ámbito de la psicología evolutiva, como Piaget o Kohlberg. Mientras que para descubrir los estados más sutiles se apoyó en las enseñanzas de numerosas tradiciones espirituales orientales. Estamos viendo aquí ya el trabajo que hizo Ken Wilber, que es enorme, teniendo en cuenta que él se dedicó casi totalmente al estudio de lo transpersonal y a generar las bases para que esto pudiera estudiarse. A pesar de que se considera como padre de lo transpersonal a Maslow, en realidad pues él es realmente el creador de todo este sistema. Bueno, a nivel global se puede considerar que un ciclo vital de la conciencia abarca tres dimensiones: lo subconsciente, que es donde están los impulsos y los instintos; la autoconsciencia, el ego conceptual; y la supraconsciencia, lo transpersonal y lo trascendente. La evolución del subconsciente hacia la autoconsciencia implica la construcción del pequeño yo y se representa con el mito del héroe y su batalla por liberarse de un subconsciente lleno de conflictos, miedos y angustias, en busca de crecimiento, la individuación y la separación y la diferenciación. La evolución desde la autoconsciencia a la supraconsciencia es el paso del pequeño yo al gran yo y supone trascenderse a uno mismo, desde identificarse del ego para fundirse en la unidad. Esto es muy interesante porque el pequeño yo, que sería como el manas inferior, cede su lugar al gran yo desde el punto de vista evolutivo. El gran yo, desde el punto de vista humano, es esta porción interna, por eso aquí vemos una cabeza, en donde está el niño, que sería el pequeño yo, que está en una versión casi de semilla recién germinada, y del otro lado tenemos al gran yo, que es el porcentaje más maduro del propio yo. Este espectro de la conciencia identifica los estados en orden crecientes por los que evoluciona la conciencia, identificando en cada uno de ellos los miedos, necesidades, problemas, objetivos, perspectivas morales que le definen. La nueva sensación de identidad a los que el yo se ve obligado a enfrentar en las gafas con las que la persona verá el mundo. Es decir, dejamos de ser niños para convertirnos en un yo adulto, en un yo más madurado, en un yo trascendente, que no es nada más ya un yo inherente a la propia concepción de la relación con el medio ambiente del plano físico, sino que está capacitado, por lo menos para suponer y creer en todos los espacios metafísicos.
El nivel prepersonal, yo creo que esto no lo voy a ver con tanto detalle, pero es más de la teoría de Wilber. Dice, en este nivel de la conciencia representa la conquista de un yo individual. Este es el prepersonal. E incluye 3 estados de base, el yo físico, el yo emocional y el yo mental. También muy parecido a lo que dice la teosofía. Entonces, este es el primer nivel de conciencia. El yo corporal, ¿qué es eso? El estado corresponde al nivel de la conciencia anclado en la dimensión del cuerpo, de la persona. Como recién nacido, es un estado de conciencia visceral, subconsciente y reptiliano, donde dominan las necesidades fisiológicas y los instintos. Es un estado en el que no hay conciencia de un yo, porque no hay distinción entre interior y exterior, cuerpo-entorno, ni existe la noción de espacio-tiempo. Es decir, es una conciencia muy apenas en estado floreciente. El yo emocional es un estado de conciencia que corresponde a la construcción de las emociones básicas que después habrá que aprender a canalizar en estados superiores. También es el momento en el que aparece el principio de la búsqueda del placer, según lo que dice Freud, la evitación del dolor o del sufrimiento y el instinto de supervivencia. Son la tríada famosa inferior: búsqueda de placer, evitación del sufrimiento o dolor y el instinto de supervivencia. En la dimensión temporal corresponde al presente continuo, donde cada día es un nuevo punto de partida, un nuevo ciclo que comienza. La dimensión mágica del mundo no está interconectado en analogía. Estos 2 niveles de conciencia se enfrentan, según el autor, a todos los problemas en relación a la alimentación, protección, supervivencia. La imagen corporal, la relación autonomía-dependencia, la existencia-no existencia, la identidad individual y la relación con la famosa Gran Madre. El reto es que la persona aprenda a diferenciar dónde acaban sus pensamientos, sus intereses y sus necesidades y las de los demás. Reconocer la frontera entre el yo y los demás se da en las postrimerías del yo emocional. Por eso aquí se ubican para Wilber los trastornos narcisistas. Según Wilber, entonces, los trastornos narcisistas son de alguna manera una forma mal vivida o mal desarrollada de esta fase, que expresan una falta de empatía e interés por los demás y la necesidad constante de recibir admiración, como ya pasa en los estados anteriores. De alguna manera, Ken Wilber lo pone entonces como un estado inmaduracional, el narcisismo, en donde la persona no ha pasado de sentirse el centro del mundo a pasarse a ser una persona en interconexión e interdependencia con el mundo. Y cuando no se da ese brinco, se queda hundido en este narcisismo primario. Bueno, los demás son solo meras transiciones de un yo exhibicionista y grandioso. Solo sirven para gratificación de sus propias necesidades porque se considera especial, superior, único y perfecto. Bueno, vamos más adelante. Como verán, es un autor bastante prolijo y bastante complejo. El yo mental, ese nivel de conciencia, se asocia a la aparición de un yo independiente, entre comillas, apoyado por el desarrollo del símbolo y del lenguaje. Una vez que se tiene la mano como pinzas, el lenguaje articulado de las áreas 41, 42 y 22 del cerebro de Broca y la parte simbólica que está en las áreas 9, 10 y 11 de la parte frontal, una vez maduradas estas zonas, entonces la persona ya puede tener un ego que podría presumirse de independiente, aunque todavía no lo va a hacer de hecho y de facto. Mediante la palabra, la persona aprende a pensar y, algo más importante, a controlar mentalmente su conducta. Es decir, todos estos trozos de morfemas y fonemas y todo el sistema léxico que tiene ahora símbolos, y cada símbolo, que es una combinación de elementos, simboliza o representa aspectos concretos de la naturaleza, entonces pueden acumularse y agruparse en la mente, en el estado de conciencia relacionado de las funciones cerebrales, como símbolos concretos de los productos o como los propios productos ya conocidos sin la necesidad del símbolo. Entonces, el símbolo de la palabra gato, que no tiene nada que ver con un gato, pero que representa un gato, podemos imaginar a esas palabras, con lo cual nos llevará a la imagen de un gato, o podemos imaginar un gato sin necesidad de estas palabras. El lenguaje introduce la noción de tiempo lineal, pasado, presente y futuro, y así tanto la capacidad para anticipar las cosas y retrasar, controlar, canalizar y postergar nuestros deseos. Y entonces aquí el devenir del tiempo, que también es una creación del propio ego, y se hace con un tiempo lineal en donde hay una parte anterior y una parte posterior y un movimiento perpetuo. Es el momento en el que surge la semilla del diálogo mental y la noción de ego, estrechamente relacionada con el autoconcepto, es decir, la imagen que se hace de la persona acerca de sí misma en función de la interiorización del conjunto de vivencias, imágenes y fantasías. En este nivel de conciencia se aprenden ciertos sentimientos y conductas que no están bien vistas en sociedad. Aquí entra un poco la asociación con el superior de Freud. Y se aprende a reprimirlas, que también es un concepto freudiano. Aquí los padres van a jugar un papel fundamental en el establecimiento del superego, es decir,
las sugerencias, órdenes y prohibiciones verbales conceptuales que interiorizamos de nuestros padres y que después decidirán los impulsos y necesidades que serán permitidos y cuáles deberán ser reprimidos en aras de que podamos funcionar bien en grupo. Esto que tiene mucho que ver con el famoso contrato social de Rousseau, que acuérdense que Rousseau comentaba de que una sociedad humana en el estado actual que tenemos no es viable si no hacemos un contrato y decidimos que todos los aspectos animales que podrían llevarnos a la autodestrucción o a la destrucción del sistema fueran negociadas y cada sujeto decidiera no practicarlas a través de un contrato que implica sanciones, y ahí viene todo el formato de Rousseau, entonces, en el cual está basado también el modelo del superego. Bueno, el nivel personal, este nivel asociados a una mente individual en sociedad e incluye dos estados, el yo social y el yo. Hay que entender aquí que este autor, que es muy prolijo, en realidad nos está dando las claves para poder incrementar el conocimiento que tenemos de lo espiritual y además hacer ciencia con eso. El yo social es el nivel de conciencia que se asocia a la empatía y surge de la interacción del yo mental entre las diferentes personas. ¿Y qué significa entre las diferentes personas? Bueno, fruto de la convivencia social aparece el deseo de adecuación y de pertenencia. Adecuación es que me pueda yo convertir en algo que el grupo pueda tolerar para que pueda yo ser parte de ese grupo y pueda yo incluirme. Y de pertenencia, una vez dentro, que tenga yo la sensación de que soy yo, pero además tengo una identidad social. Yo soy yo y pertenezco a ese grupo. Y la identidad, las identidades externas a lo individual que se estudian en toda la sociología tienen que ver entonces mucho con los sentidos de pertenencia. Entonces, los sentidos de pertenencia, a través de esta premisa, el ser humano empieza a tener identidades adicionales a la identidad personal que ya tenía. Es decir, que yo soy hijo de esta familia, tengo los apellidos de esta familia, soy una persona que pertenece y que incluso se parece a los personajes de esta familia, que sabemos en teosofía que esto es porque los padres nos heredan el cuerpo físico y el doble etérico, con lo cual hay un parecido necesario para que podamos tener este formato de identidad. Y además soy perteneciente a una comarca, soy perteneciente a un país, tengo una nacionalidad y más cosas de eso. He estudiado, como muchos otros, cierta carrera universitaria, lo cual me coloca en un grupo al cual pertenezco también de facto. Y además tengo una especialidad y además, bueno, y aquí tenemos entonces toda la suma de identidades que forman nuestro yo social. Y entonces tenemos diferentes chaquetas para presentarnos a lo largo del día, en donde nosotros estamos ostentando el pertenecer, es decir, tenemos un sentido de pertenencia a diferentes grupos. Estos grupos pueden estar más reputados o menos reputados. Si son menos reputados, la persona tenderá a ocultarlos; si son muy reputados, entonces tenderá a presumirlos, etc. Bueno, aquí viene todo un tema de la famosa identidad social. La identidad social es un tema muy complejo, muy estudiado. Hay 4 o 5 estudiosos en el mundo que hablan mucho de esto y que tienen varios libros. Uno de ellos español, por cierto, un doctor español que ahora ya debe estar jubilado, supongo, que tiene libros y libros de la famosa identidad social y que ha pertenecido a estos grupos enormes. Es un doctor originario donde está la iglesia esta, ¿cómo se llama? Donde está el Botafomeiro, de Santiago, es gallego. Y, y bueno, estamos hablando de que esto es muy complejo, pero vamos a hablar solamente 3 renglones para no utilizar demasiado tiempo, pero hay mucha tela aquí para hablar de las identidades sociales. Más despacio, Enrique, por favor. Ok, más despacio. En donde ahora la persona busca encontrar su lugar en el mundo, su rol, eso es lo que pasa con el yo social, su rol entre otros roles y estar en línea con la norma social. Lo más importante para integrarnos en las sociedades es entender la norma social y responder a la norma social. La respuesta a la norma social no siempre es genuina, es decir, un ser humano puede simular que responde a la norma social sin que realmente esté respondiendo a ella, con lo cual entonces se convierte en un infiltrado social dentro de un grupo que tiene sus propias reglas y se convierte en un peligro tóxico, porque si llega a gobernar a estos grupos, en un momento dado puede alterar las normas, y con lo cual entonces hay una depreciación del propio valor social de la identidad de ese propio grupo, lo cual es bastante complejo. Por eso les comentaba que este tema es muy complejo, tiene mucha tela y es muy difícil de analizar. No nos podemos detener mucho en este tema, pero eso es todo un tema, el famoso tema de la norma social. Y luego tenemos a las personas que sí viven intensamente, interiormente, las normas que el propio grupo promueve y deciden hacerse y formarse dentro de ese sistema
y por lo tanto son miembros de pleno derecho de ese grupo y de las tanto los roles familiar, laboral, grupal, como los arquetípicos colectivos asociados a los relatos mitológicos del mundo entero, que van a conformar nuestras subpersonalidades. Es un proceso de modelado hacia las formas aceptables y significativas para la sociedad a la que se pertenece, hacia la asimilación de un determinado tipo de moralidad, cultura, comunicación e interacción al que hemos decidido pertenecer. Todo aspecto de la experiencia que no encaja en esa realidad es declarado ilícito y excomulgado tanto en lo interno como en lo externo, quedando reprimido en la conciencia en forma de un inconsciente biosocial. Vean ustedes la profundidad que tiene Ken Wilber y cómo va tocando cada uno de los temas, y lo va tocando no con una profundidad media, sino con una vasta profundidad, para después llevarnos a la parte transpersonal. Sí, ¿cómo podemos trascender esto que ya de por sí es complejo para llegar a otro espacio todavía de mayor complejidad de esto mismo? Es decir, una identidad social trascendente, en donde vamos más allá de lo que la propia identidad social terrestre o presente o del plano físico ya de por sí muestra una enorme complejidad. Bueno, pasamos a la que sigue, que es el yo centauro. Es un estado que corresponde a un estado de conciencia que supera al egocentrismo. Gracias a la metacognición, que es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, la metalingüística y la metacognición son el pensamiento del pensamiento y el lenguaje del lenguaje. Y entonces hay ejercicios para ver esta metacomunicación. Por ejemplo, vamos a hablar de la metacomunicación, que es una parte de la metacognición. El ejemplo clásico que pone, por ejemplo, Paul Václavic, que es uno de los que habla más de estos temas, dice que en una casa una niña de 12 años a la hora del almuerzo le dice: oye papá, fíjate que estábamos viendo una película donde hay imágenes sexuales y lo que sea, y el padre se le hace un silencio, da un golpe sobre la mesa, y de esa manera la niña entiende que en la comida o en grupo no se puede hablar de sexo. Y después le dice a la madre que por qué no se puede hablar de sexo, y la madre otra vez hace mutis y se enoja y se molesta, y ahora sabe que no se debe hablar acerca de que no se debe hablar de sexo. Y ahí tenemos entonces la metacognición, que es una parte de la metacomunicación, perdón, que es una parte de la metacognición. Y así sabemos que no se debe hablar de que no se debe hablar, de que no se debe hablar, de que no se debe hablar de sexo. Y entonces en cada no se debe hablar nosotros entramos en un proceso meta, que así se llama en este sistema Centauro, de metacognición, donde hay muchos autores que hablan de este tema. De esta manera entonces la información se va escondiendo, y como se va escondiendo, luego es muy difícil entendernos con otras personas porque la información es totalmente especulativa, debido a que no se ha convertido en contenidos descriptibles lo que está prohibido, sino que hemos tenido que inferir cuáles son las prohibiciones que existen asociadas a lo que ahí se está diciendo. Bueno, la persona puede revitalizar sus opiniones, ideas y condicionamientos y darse cuenta de que sus mapas no son el territorio, es decir, todo es teórico. Aquí se comprende que hay muchas realidades, creencias alternativas a las propias, que también funcionan y coexisten en el mundo. Que se había confundido la descripción del mundo con lo que el mundo es en realidad. En este estado se cuestionan las bases y reglas de la convivencia social para entrar en el terreno de los valores universales y la ética. Este es el camino correcto del centauro. Entonces, abandonamos estos formatos generales para poder ahora entrar a lo que sean valores universales y valores éticos, en los que nos sentimos identificados. La primera apertura de la trascendencia. Aquí se empieza a abrir el camino hacia la vida espiritual, a interesarnos por un orden superior y las filosofías trascendentes, a reflexionar sobre la finalidad de la vida y del ser. Hay dos grandes obstáculos básicos que superar: el relativismo y la falta de sentido vital. Respecto al primero, se aprende que aunque todas las perspectivas sean relativas, hay puntos de vista más adecuados. Hay opciones mejores que otras. Y aquí es donde realmente va a pasar el cambio. De la conjunción de todas estas realidades que existen en la realidad en la que estamos, las metacomunicaciones funden respecto a cuál es el sentido de lo que se pretende hacer con cada una de las cosas, y luego cuando encontramos finalmente el camino real. Aquí hay que detenerse un poco para entender un poco los ataques que la espiritualidad ha tenido desde el punto de vista de la metacognición y por lo tanto de la metacomunicación. Sabemos que en grupos de científicos, cuando alguien empieza a hablar de algún tema de espiritualidad, pues todos lo ven feo, con lo cual hay una metacognición en el cual se le dice a ese científico que ahí no se debe hablar de religiosidad.
Y si el tipo insiste, entonces se encuentra que no se debe hablar acerca de que no se debe hablar de religiosidad, y de esta manera entonces se va profundizando la división entre lo que es la ciencia que corre sin espiritualidad y la ciencia que corre así, porque de alguna manera ha prohibido el que esa ciencia, la ciencia de la espiritualidad, pueda entrar en conjunto con lo que son los grandes descubrimientos o pobres descubrimientos que la propia ciencia va realizando. Por eso es que esto es bastante interesante, la forma como lo trabaja Ken Wilber. Ya lo veremos más adelante con más detalle, pero es todo un tema. La verdad, vean ustedes lo bien que lo trabaja este hombre. Ahora vamos con el nivel transpersonal. A partir de este punto, Ken Wilber se apoya en las enseñanzas de las tradiciones místicas orientales. Ya, las tradiciones occidentales ya no dan el ancho aquí, y hay que ir a los conglomerados sociales en donde sí se ha trabajado estas cosas. Entonces Wilber se apoya en enseñanzas de tradiciones místicas orientales para poder describir los nuevos estados de conciencia. En la opinión de este pensador, la psicología occidental no solo no ha entrado realmente en el estudio de estos estados de conciencia, sino que en muchos casos los identifica como estados patológicos, es decir, los ve como enfermedades y desequilibrios en la persona que los experimenta. Según Ken Wilber, este nivel engloba 4 estados: el yo psíquico, el yo sutil, el yo causal y el ser. Bueno, vamos con el yo psíquico. Este estadio corresponde a un estado de conciencia en el que se desarrolla una profunda intuición. Es lo que él llama yo psíquico. Otra vez, vamos a repetir acá. Según Wilber, este nivel engloba 4 estadios: yo psíquico, sutil, causal y el ser. Empezamos con el primero, yo psíquico. Este estado corresponde a un estado de conciencia que se desarrolla en una profunda intuición, capaz de sintetizar y establecer conexiones y redes de relación sobre muchos aspectos de la realidad, para integrar el conocimiento. En las tradiciones orientales lo han identificado como el despertar del ojo del conocimiento. También lo asocia la llamada experiencia del testigo y el yo observador o conciencia pura. También se trabaja, como todos sabemos, en las tradiciones orientales, al testigo, al observador y a la conciencia pura. Es decir, la persona se desvincula de su mente y sus contenidos y la convierte en una especie de objeto que puede contemplar, observar y experimentar desde fuera, dentro de la misma imparcialidad de la propia mente. Aquí Wilber ya no es tan claro como son las tradiciones orientales, pero hace un gran esfuerzo. Entonces no queda muy claro dentro de este sistema de la propia conciencia de lo que sería una lateralización de parte de la misma conciencia que se va a convertir en testigo, porque aquí vienen muchas preguntas: el testigo es externo o interno o inherente a la propia conciencia, y lo que es el yo observador también. Bueno, esto no le queda muy claro a él, pero al final es una producción similar a la que hacen las tradiciones orientales. El yo sutil, en este estado de conciencia se termina de trascender la mente ordinaria y desaparece la dualidad del testigo, el observador y el observado. De modo que el observador y observado se hace uno. El siguiente nivel: todo es conciencia de observador y se vivencian tanto los estados expandidos de amor, gratitud y compasión, como la comunión con la divinidad de nuestro interior. Aquí es cuando se experimenta que la divinidad está en todo y se despierta una aspiración profunda de que todos los seres alcanzan esta comunicación y comprenden que son expresiones directas de la divinidad. Esto suena muy hermoso, pero en realidad la explicación es mucho más compleja que la anterior. El yo sutil va después del yo psíquico. Y el yo sutil, como vemos acá, es un salto enorme, porque esta ya es una conciencia trascendente que desaparece. Bueno, el yo causal, este estado corresponde a un estado de conciencia en el que se comprende que la esencia de la conciencia es la vacuidad. Aquí entra más ya un formato más budista. Cuando se profundiza sobre la pregunta ¿quién soy yo?, a través de la experiencia del yo observador o testigo, se descubre que el yo no puede ser ni los pensamientos, ni el cuerpo, ni los deseos, ni los sentimientos. Todas esas cosas no son el que ve, son meramente objetos internos que cambian, nubes que atraviesan el cielo. Y por lo tanto, ninguno puede ser el yo real. Pero entonces, ¿qué es lo que en este mismo instante está contemplando a todos los objetos, si no es esto que hay supuestamente en el interior? El yo observador, el testigo, es el espacio abierto y libre a través del cual van y vienen todos esos objetos. El yo observador y testigo es el espacio abierto y libre a través del cual van y vienen todos los objetos. Es una apertura, un espacio vacío, de la que emanan las distintas manifestaciones, perduran durante un tiempo y terminan y se desvanecen, sin aclarar dónde está el testigo y dónde está el observador. El yo espíritu. Este estado corresponde a un yo no dual, en el que se produce una desidentificación del yo observador
el último reducto de un yo, de modo que el testigo se iguala con todo lo atestiguado, que conoce lo conocido. Wilber lo asocia en la tradición budista a la frase, la forma es vacuidad y la vacuidad es forma, que recordamos todos que viene allí en el famoso Sutra del Corazón. Todo sigue pareciendo instante tras instante, pero no hay nadie contemplando el paisaje. Dualidad, no hay el observador y lo observado, solo hay paisaje. La persona sigue siendo la persona y las montañas siguen siendo las montañas, pero la persona y la montaña son las dos facetas de la misma experiencia, la única realidad presente en ese momento. Ahora ya no hay una persona teniendo una experiencia, es toda una experiencia que aparece y desaparece. Si cada nivel trasciende e incluye a sus predecesores, el espíritu lo trasciende todo y en consecuencia lo incluye todo. Está completamente más allá de este mundo, pero también incluye a todo ser individual de este mundo. Impregna toda manifestación, pero no es una mera manifestación. Está totalmente presente en cada nivel de conciencia, pero no es ningún nivel de conciencia concreto. Bueno, aquí es donde, desde mi punto de vista, ya es un poco más difícil lo que él hace para explicar estos estados. Francamente, los explican mucho mejor los budistas, como es obvio, como es lógico, por la enorme tradición que tienen de tantos años para explicar. Este es un ejercicio enorme que hizo Wilber para tratar de explicar con un lenguaje concreto lo que puede estar sucediendo en los estados posteriores o en los estados ya trascendentes. Pero el trabajo es muy bueno. Y bueno, terminamos con James Hillman, con La lengua de fuera, porque ya vimos que es un autor muy prolijo y muy complejo, muy profundo dentro de la psicología, definitivamente el más profundo de todas las aproximaciones psicológicas que hay respecto a la explicación del sí mismo, del ser humano, del periplo humano, etc. Y está obviamente enormemente influido por cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, como ya hemos visto. Y ahora vamos con uno que nos encanta, Isaac y a mí, que es el famoso James Hillman, que lamentablemente ya murió, no pudimos conocerlo en vida, pero el hombre era impresionante. Vamos a empezar con una de sus frases típicas, pasamos a otro autor también enorme, que es James Hillman. En el caso de Ken Wilber está vivo, y vamos a tratar de invitarlo a la revista Panamericana de Teosofía, solo que ha sido muy difícil localizarlo. Sabemos que tiene ya sus 71, 72 años y esperamos que quiera participar con algún artículo para ayudarnos a que esta revista también tenga a estas figuras tan importantes mientras todavía se encuentran encarnadas. Vamos con James Hillman, dice, la pasión por enjaular lo invisible. Vean cómo, porque además el hombre es como muy poeta. La pasión por enjaular lo invisible mediante métodos visibles sigue motivando a la ciencia de la psicología, aunque esa ciencia ha abandonado la búsqueda del alma, prolongada durante un siglo en diversas partes y órganos del cuerpo. Cuando los investigadores no pudieron encontrar el alma en los lugares donde la buscaban, la psicología científica también abandonó. Como no la encontraron tratada y de mucho de lo que es la psicología contemporánea, con excepción, por supuesto, de la transpersonal. Pero veamos la parte poética. Hay una pasión por enjaular lo invisible mediante métodos visibles. Esa frase es muy fuerte. Bueno, pues aquí está Jung con Corbán. Es una foto de la época. Entonces, vamos a hablar aquí de Corbán en Hillman. Dice, este poder de corazón, del corazón metafísico, es lo que designa específicamente la palabra imma, una palabra cuyo contenido tal vez aclare mejor el término griego entimesis, que viene de ima, que significa la acción de meditar, de concebir, de imaginar, proyectar, desear ardientemente. Dicho de otro modo, de tener presente en el timos, que es la fuerza vital, alma, corazón, intención, pensamiento y deseo. Eso dice entonces Corbin y lo cita Hillman. El ima hace reales las figuras de la imaginación, si es que pensamos en ellas con vehemencia. Estos seres con los que dormimos, es decir, los que imaginamos, paseamos y charlamos, los ángeles y demonios, que según Corbán se encuentran fuera de la propia facultad de imaginar. El ima es el medio a través del cual las imágenes que consideramos invención nuestra se nos presentan como algo ajeno, como creaciones puras, como criaturas auténticas. Y en opinión de Corbán, sin el don del ima carecemos de los modernos engaños psicológicos. Interpretamos erróneamente el modo de ser de esas imágenes, las figuras de nuestros sueños o de las personas de nuestras fantasías. Creemos que esas figuras son subjetivamente reales, cuando lo que queremos decir es que son imaginalmente reales. Tenemos la ilusión de que son invención nuestra, de que nos pertenecen.
de que forman parte de nosotros, de que son visiones. Vean ustedes aquí, esto es una locura, lo que está diciendo, bueno, es una locura en el sentido positivo. Se está hablando entonces de los objetos de la imaginación y está muy cercano a lo que nosotros sabemos de lo que son las formas de pensamiento que escribieron tanto Annie Besant como Leadbeater. Y vamos a hablar de uno de sus libros, de los libros favoritos de James Hillman, que es El pensamiento del corazón. Cuando nos enamoramos, dice Hillman, comenzamos a imaginar. Y cuando comenzamos a imaginar, nos enamoramos. Es decir, no están sustraídos uno de otro. Hasta el día de hoy, la psicología profunda está condicionada por esa conexión necesaria entre amor e imaginación, pero carece aún de una filosofía que la acoja. En primer lugar, mi corazón es mi humanidad, dice Hillman, mi determinación de vivir, porque sin él no puedo vivir, mi fuerza, mi intensa pasión. Gracias a él, nada me es ajeno, todo tiene cabida en su reino de dignidad. Mis virtudes más nobles emanan de mi corazón, la lealtad, la audacia heroica, la compasión. Llamemos a esto el corazón de león, el famoso corazón de león con sus grandes características, compasión, audacia heroica y lealtad. El coeur de león, el segundo lugar, mi corazón es un órgano del cuerpo, es un músculo, una bomba, un mecanismo complejo, un depositario secreto de mi muerte cuando deja de latir. Llamemos a este corazón palpitante el corazón de Harvey. Le llama corazón de Harvey porque Harvey descubrió el sistema circulatorio. Es el científico que descubrió el sistema circulatorio, por lo menos así se estudia en medicina. En tercer lugar, mi corazón es mi amor, mis sentimientos, la sede de mi alma, de mi sentido de persona. Es el lugar donde habitan la intimidad, el pecado, la vergüenza, el deseo y la divinidad insondable. Llamemos a esto el corazón personal, el corazón de San Agustín. Bueno, pues ya vieron a este hombre de una profundidad enorme y aparte con un sentido poético increíble. Una característica fundamental del corazón de león, vean la diferencia con Ken Wilber. Ken Wilber nos está llevando en una racionalidad lineal a describir, dividir, taxonomizar, poner los elementos, describirlos, etc. Y este hombre nos está llevando a través de un sentido poético, más o menos a lo mismo, pero a través de un sistema que no es necesariamente una taxonomización. El que puede nos está conduciendo a través de y Ken Wilber a través de una oficina. Entonces, al final es lo mismo, pero obviamente esto toca mejor las fibras espirituales para entenderlo. Una característica fundamental del corazón de león es que cree y cree que no piensa. De modo que su pensamiento aparece en el mundo como un proyecto, como un deseo, como un interés o como una misión. Piensa y actúa a la vez. Este es el pensamiento audaz que nos hace entrar en combate. Después Marte cabalga sobre un león rojo y los héroes, David, Sansón, Hércules, han de saciar el hambre voraz de las hazañas que hierven en su poderoso pecho. Es acción, es pensamiento inmediato, no es pensamiento especulativo. Lo visible e invisible. En ocasiones se llama a este elemento visible e invisible el espíritu de un lugar, la cualidad de una cosa, el alma de una persona, el ambiente de una escena, el estilo de un arte. Nos gusta aprehenderlo, explicándolo como un contexto, como estructura formal o como una gestalt abierta que nos atrae hacia ella. Bueno, otra vez, mucha poesía, entre lo visible y lo invisible. Entonces, muchas veces se llama este elemento visible e invisible el espíritu de un lugar. Es decir, lo invisible que está en un lugar visible es el espíritu del lugar. Y nos toca, nos llega a nuestra profundidad, nos inspira y sabemos que no son las cosas, es algo que está detrás de las cosas. Es lo invisible dentro de lo visible. El ambiente de una escena, porque la escena es visible, pero hay un ambiente que no se ve y que es la parte invisible. El estilo de un arte, de un artista. Nos gusta aprehenderlo, explicándolo como un contexto. Es algo que está detrás, pero que está y no está, pero que es además más importante incluso que el fondo y la forma. Como una gestalt abierta. Acuérdense que la gestalt es un sistema que trata de cerrar las cosas, de integrarlas a través de cierres, de leyes que tiene. Las leyes de cierre gestálticas entonces terminan completar. Es la completitud de las cosas. De manera que un ser humano para sentirse completo necesita tener las cosas completas, incluso en el despacho de un terapeuta. No puede haber un cenicero sin ceniza o sin cigarro, no puede haber un perchero sin ropa, no puede haber, si me explico, las cosas tienen que estar completas o no estar completas. Eso ve la Gestalt a grosso en el sentido macro.
El primer fenómeno gestal conocido, que es el fenómeno Phi, el fenómeno Phi de Brest-Meiner, explica muy bien cómo en la secuencia de focos se genera al final una forma que es comprensible, que es la gestalt de este anuncio luminoso que hasta que enciende el último foco o un poco antes podemos entender la simbología de lo que trata de proyectarnos. Es una ciencia compleja, la mete aquí Hillman en esta primera explicación. Ni nuestros conceptos ni los ojos que miran por medio de ellos han sido adiestrados lo suficiente en el ejercicio de la imaginación. Imaginamos, pero no estamos adiestrados en este arte tan complejo. En el arte perceptivo de interpretar las imágenes, somos incapaces de ver cómo es que cualquiera, cuando estamos tratando de ver por medio de tipos, categorías, clases o diagnósticos, los tipos de cualquier clase oscurecen la peculiaridad. Cuando empezamos a taxonomizar y a dividir, perdemos esta capacidad de entrar y de fluir dentro de las imágenes. Eso es lo que dice Hillman. Bueno, Casayoli, Gaston Bachelard, La vida de las imágenes, etc. Vamos a ver aquí un libro en donde se habla de Gastón de Bachelard. Aparece entonces el principio de la simultaneidad. Un lugar, tiempo y espacio donde los contrarios encuentran su unidad. Ese es el espacio de la simultaneidad. Lugar donde el ser más desunido, más confuso y más contradictorio, que es el ser humano, descubre su verdad en la idea de la univocidad de su propio yo. Ven qué hermosa frase de Gastón de Bachelard. Y esto viene en una, bueno, aquí está la cita por si quieren ustedes ver toda la obra. Si ustedes ponen esta cita y ahí les va a aparecer el lugar de donde obtuve esta descripción. Y aquí vemos el cemento en tres planos, en un plano más profundo, pared de adobe, es una pared de adobe con paja, luego aquí tenemos flores en un segundo plano, tenemos un pequeño patio y aquí otras flores más y además en un sentido inferior. O sea, la integración de estos elementos, lo inferior con la superioridad, el primer plano con el segundo y el tercero, más el muro descartado que hace imposible que nosotros podamos observar más allá de lo que el propio muro propone, todo eso se integra en un sistema. Y dentro de ese sistema se descubre la verdad de ese propio sistema. Entonces, vamos a leer otra vez, aparece entonces el principio de simultaneidad, cuando se da todo esto. Un lugar, tiempo y espacio, lugar, tiempo y espacio donde los contrarios encuentran su unidad. Lugar donde el ser más desunido, más confuso y más contradictorio descubre su verdad en la idea de la universidad de su propio yo. Sentado en un río inmenso, independientemente de quién nos mira o quién no, quitándonos, descalzándonos, sintiendo el césped con las piernas y estando concentrados en la totalidad, independientemente de quién pueda juzgarnos o no, caminando sobre los bordes de una playa, observando un atardecer o un amanecer o un mediodía, deteniéndonos para expresar y explicar y formar parte de la totalidad. Eso dice Gastón de Bachelard. Bachelard distingue dos tipos de temporalidades. Por un lado existe un tiempo vertical, un tiempo detenido, donde se muestra lo que permanece. Este se descubre en los poemas. Es el tiempo propio de la poesía, cuyo fin último es la verticalidad. ¿Por qué verticalidad? El tiempo es horizontal. Pero un momento de verticalidad es cuando detenemos el tiempo y empezamos a expandir y observar la realidad. Y entonces la hacemos amplia. Y dentro de esa amplitud descubrimos cosas, dejamos de caminar, dejamos de pensar, dejamos de movernos de manera lineal para empezar a movernos de manera vertical y a explorar los detalles, hasta que formamos la obra maestra. Y dentro de la obra maestra encontramos el espíritu de ese espacio, que puede ser cualquiera, y en cualquier momento, puede ser dentro del metro, puede ser en una calle tumultuosa, o puede ser en una calle austera. No importa dónde estemos, tenemos la posibilidad de entrar en la verticalidad. Entonces, se descubre el poema, es el tiempo propio de la poesía, cuyo fin último es la verticalidad, profundidad o altura. Es donde el instante poético adquiere un nivel metafísico, porque entramos en esa profundidad. Y aquí tenemos un montón de fieles durante la celebración del onomástico del Dalai Lama, me parece que ese fue el caso, en un monasterio budista tibetano, y entonces entramos en la realidad de toda la devoción de la gente que está ahí, entramos en la realidad majestuosa del edificio, entramos en la realidad de los que están ahí observando, y hasta que uno se sienta parte o integrado a esa totalidad. Y si uno logra sentirse, estamos ya en el formato que nos está invitando a formar parte de Bachelard. Por otro lado, es el tiempo común y corriente, un tiempo que fluye horizontalmente, que como el agua del río y como el viento pasa.
Tal es el tiempo de la prosodia. La prosodia, saben, es una figura lingüística que acompaña normalmente a la ortografía. Y la prosodia es el arte de la correcta pronunciación de las cosas. Y la ortografía, pues obviamente tener las reglas necesarias para que las cosas puedan poner de acuerdo a las leyes que existen gramaticales. Entonces aquí está hablando que es como una prosodia, es decir, como una pronunciación, el tiempo común y corriente. El agua del río es el tiempo de la prosodia, del bien hacer, de cómo se debe caminar cuando estamos nosotros en un lugar como este, cómo se debe mirar, cómo se debe saludar. Es la forma correcta de estar, utilizando entonces esta analogía prosódica que más bien procede de los lenguajes, pero a lo que sería la vida mundana, a la vida de relación. Un tiempo que pertenece a un espacio técnico gramatical que organiza sonoridades de forma sucesiva. Se refiere a un razonamiento de tipo explicativo, lo que hace la prosa cuando describe o cuando narra los acontecimientos de una vida. Bueno, eso dice Gastón de Bachelard. Por el contrario, el instante poético es complejo, en tanto que reúne a los contrarios. Es sorprendente y familiar a la vez, porque se constituye a partir de una relación armónica de los opuestos. El poeta reúne razón y pasión. Toda gran poesía tiene una dosis de razón apasionada y de pasión razonada. Es decir, de las combinaciones en donde el eje es la razón con pasión o donde el segundo eje es la pasión con razón, para poder generar la síntesis hegeliana, una exaltación dirigida, controlada de los sentidos, de las emociones y de la propia intimidad. Por medio de la antítesis sucesivas, ahí viene lo Hegel, y a través de múltiples contradicciones se llega a ese misterio, y de ahí al éxtasis. Es entonces cuando surge el instante poético, en su ambivalencia, en su profunda complejidad. El tiempo de la poesía sube o baja sin dejarse llevar por un movimiento lineal o sucesivo. La propia meditación es un movimiento vertical. Si estando en meditación volvemos al horizontal, nos perdemos del momento. Entonces el aprendizaje de la verticalidad es fundamental para el poeta profundo, el poeta filósofo, y para el ser humano profundo, también para el teósofo. Y esta es otra vez una poesía de Octavio Paz, donde hablamos de esto, del destino. Es una calle larga y silenciosa, tiene dos características. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso, con pies ciegos. Las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida. Nadie en el plano físico. Y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Bueno, esto habrá que analizarlo. Es una poesía de enorme profundidad. Aquí hay una persona mayor, que bueno, ya luego entraremos en detalle porque se nos está acabando el tiempo para poder explicarla. Y aquí nos pasamos a lo transpersonal. Bueno, al daimón, el ángel interno, el consejero que cada ser humano tiene y con el cual a veces contactamos y a veces no, le interesa mucho más el aspecto anímico de los acontecimientos, responde más a lo que es bueno para él que a lo que usted cree que es bueno para usted. Otra vez una frase de Tarea de Hillman, de lo que usted cree que es bueno para usted, está hablando del yo inferior, y de lo que al daimón le interesa, que el daimón vibra en una tonalidad más alta, es lo que es bueno para él, lo que es bueno para el desarrollo personal de cada quien. Aquí estamos ya con las primeras imágenes de timing, que son muy buenas y que nos va a dar una idea espacial, temporoespacial muy buena acerca de lo que es la realidad del desarrollo, la materia, la conciencia, etc. Y esto es lo que viene después, porque ya me voy a quedar hasta acá. Entonces vamos a entrar en una teosofía científica, el trabajo de Taimni, un filósofo excepcional. Empiezo con una pequeña biografía de él. Vamos a hablar de The Science of Yoga, uno de sus libros, porque vamos a revisar 3 con mucho detalle. Y vamos a entrar en sus modelos y sus esquemas que son súper complejos. Y dentro de esos modelos, a pesar de lo complejos, nos van a aclarar muchísimas cosas. Ya lo veremos acá cuando entremos en ellos. Esto nos espera, por fin llegamos a Taimni. Y sí, me fui muy rápido, perdón, pero es que ya me urgía poder entrar en la parte más fuerte de lo que vamos a ver de ciencia, que es la ciencia explicada por un teósofo excepcional que está ahí. Bueno, pues voy a dejar de compartir para poder pasar entonces a las preguntas que pueden ustedes tener y que si yo puedo y tengo la capacidad de contestarlas, lo haré, y si no, alguna otra persona del público que pueda ayudarme, que también podemos entrar en el detalle de encontrarle sentido a lo que ustedes preguntan.
dejo de compartir y les pido por favor bueno, y les agradezco a Emilce y a Isaac la ayuda en el transcurrir y que puedan abrir los micrófonos de la gente, por favor, por si alguno tiene alguna pregunta. Ya está. Muchas gracias, Emilce. Pues a ver.